¿Qué tal amigos? Me alegro mucho de que estéis ahí. Bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal, Eso que lo arregle papá. En esta ocasión, el vídeo que os traigo es un desempaquetado y montaje del taladro de columna Parsai, el modelo PT-BM500E5. ¡Comenzamos! ¡Dentro vídeo! Bueno amigos, y antes de comenzar el vídeo os voy a explicar dos características fundamentales que tiene esta versión de taladro respecto a sus anteriores. Una, y muy importante, es el motor. Incorpora un motor de inducción, quiere decir que la vida útil de este motor es mucho más larga. Y dos, incorporan unos punteros láser, con lo cual nos favorece mucho a la hora de centrar el taladro. Sin más, vamos a comenzar el desempaquetado. Bueno amigos, y con ayuda del cúter vamos abriendo la caja y como veis viene todo muy bien empaquetado y semi montado. Vamos a sacar las piezas y vamos a ver todo lo que trae. Y a continuación os muestro todas las piezas. Empezamos por el grupo motor que viene semi montado, la mesa de taladro, la base del taladro, las mordazas, el tubo columna, el dispositivo de protección, el portabrocas, los punteros láser y las palancas. Y lo primero que hay que hacer es atornillar el tubo columna a la placa base, que va con 3 tornillos. Dichos tornillos roscan en la misma base. Comentaros que este tubo ya viene con una grasa aplicada de fábrica. Deciros que esta grasa debemos de ir renovándola periódicamente. En el siguiente paso colocamos la mesa de taladro. Es muy fácil de ajustar en altura gracias a un tornillo de fácil apriete que lleva en la parte trasera. Ahora vamos a colocar el grupo motor. Como veis, solamente es dejarlo caer en el tubo columna. Seguidamente lleva 2 tornillos que con una llave de Allen que suministran los podemos apretar. Ahora voy a colocar las 3 palancas y lo único que necesito para hacer este trabajo es una llave fija de 7 para darle el último apriete. Como siempre, os animo a que os suscribáis al canal, conectéis la campana y me deis un buen like si te ha gustado el vídeo. El siguiente paso, voy a colocar las pilas que vienen suministradas por el fabricante al puntero láser. Y como veis, el puntero láser va alojado justamente detrás del portabrocas. Deciros que este puntero láser luego hay que ajustarlo para que coincida con el portabrocas. A continuación vamos a colocar el protector. Este va sujeto con un tornillo que hace de apriete en la parte trasera y como veis es abatible. Y una de las partes más importantes es el portabrocas. Como veis, viene bastante bien protegido de fábrica, también viene con una grasa aplicada y a continuación vais a ver cómo se encaja. La manera de colocarlo es a presión, dándole un golpe con un martillo. El fabricante recomienda que se utilice un martillo de goma. Yo, como no tengo, le he dado con mi martillo metálico y una madera. Y por último vamos a colocar la mordaza. El fabricante suministra para ello 2 tornillos. Y una vez ya terminado de montar, a continuación os voy a enseñar unas imágenes del taladro para que lo podáis ver mucho mejor.
También deciros que os paséis por mis redes sociales, ya que ahí suelo subir algún contenido que no sale en el canal. Bueno amigos, y como veis, para el tema del bricolaje, relación calidad-precio, es un taladro muy recomendable. Bueno amigos, y como siempre, todos los viernes, un vídeo más y mejor. Y nos vemos en el siguiente porque estáis hechos unos handyman de primera. Adiós.